El origen del mal. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Realmente muchas preguntas tendremos respecto al mal. ¿Es esto un misterio que no pueden explicarse? Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la de que la palabra de Dios nos dice: el pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. El pecado nació en aquel que ha sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor: tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios estabas, de todas tus piedras preciosas eras tus vestiduras. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 15. Lucifer había podido seguir gozando el favor de Dios, amado y honrado por toda la hueste angelical, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y glorificar a su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura y has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Sin duda, Lucifer era un ángel poderoso y hermoso. Lucifer se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba a ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por las huestes celestiales. Los ángeles se le deleitaban en ejecutar sus órdenes y estaba revestido de sabiduría, gloria sobre todos ellos. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilio y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde le llevaría este espíritu, no comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, pero cuando se demostró que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. Pero el orgullo le impidió someterse, se empeñó en defender su proceder insistiendo en que no necesitaba arrepentirse y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar para asegurarse la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes.
Al principio Satanás había ocultado su obra bajo una astuta profesión de lealtad para Dios. Aseveraba que se desvelaba por honrar a Dios, afianzar su gobierno y asegurar el bien de todos los habitantes del cielo, mientras difundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes. Aparentaba hacer cuando le era posible porque desapareciera ese mismo descontento. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de sus resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles harían patentes los resultados de desprecio de la autoridad divina. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que con todos sus secuaces iba a ser expulsado de la morada de la dicha. El jefe rebelde declara audazmente su desprecio de la ley del Creador. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles desde los días del justo Abel hasta los nuestros. Tal ha sido su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino del pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que lo reprende, como si este fuera la única causa de la dificultad que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. Al echar Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénico muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuando pudo, empleó todas sus astucias para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor de Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Juan capítulo 17, versículo 24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórele todos los ángeles de Dios. En Hebreos 1, capítulo 1, versículo 6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro hombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de misterioso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiera podido gobernar a los habitantes de éste. Había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y desgracia para el hombre. Degradación para el hombre, sí. En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ¿por qué te rebelaste contra mí y arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada, todas las huestes rebeldes quedarán mudas. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2, versículo 14. Él deseó que Lucifer tenía de exaltarse, a sí mismo le había hecho decir: sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Dios declara: te tornó en ceniza sobre la tierra y no existirás más para siempre.
Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. No se levantará la aflicción segunda vez. La ley de Dios que Satanás vituperó como yugo de servidumbre será honrada como ley de libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículos 15. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía que el gran conflicto en que se veían empañadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habrían unido en oposición a Dios. Satanás tentó al hombre a que pecase, como había inducido a los ángeles a rebelarse, a fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo. Lo que enciende la amistad de Dios contra la raza humana es que en ella, por intermedio de Cristo, es objeto de amor y de misericordia de Dios. Lo que Él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 12. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios. Al conformarse la Iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiarizará con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás dejará pronto de temer al Señor de ellos. Al conformarse la Iglesia con la costumbre del mundo se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Los cristianos no deben olvidar nunca que no tienen que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias y espirituales en los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12. Esta inspirada advertencia resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que estar ceñidos bien con la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del enemigo. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se le pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar pero no contaminar, puede causar agonía pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Siempre que uno se da el estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptibles de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos como los más difíciles serán desviados
de la verdad. Los dirigentes papales escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, a quien rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en las impenitencias hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error, para engañar a las almas elegidas, preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la Iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad, y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelante la obra de Dios y adelantar su venida. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algunos principios de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras, pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Sagradas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y división que existe entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita, en lugar de estudiar con esmero y humildad de corazón la palabra de Dios con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad. Muchos procuran descubrir algo curioso y original. Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados del contexto, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de las serpientes se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética, ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que consideran como verdad religiosa. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, declara: por esto Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean en la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 12.
Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Otro error peligroso es de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y sin embargo contradicen las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatas, ni las puede conocer por cuanto se discierne espiritualmente. 1 Corintios 2, versículo 14. Ninguna persona que haya aceptado ese error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. Otro error sutil y perjudicial que se está difundiendo rápidamente consiste en creer que Satanás no es un ser personal, que su nombre se emplea en las Sagradas Escrituras únicamente para presentar los malos pensamientos y deseos de los hombres. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no pueden haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a estas leyes. Son muchos los que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda, del escepticismo y de la incredulidad, pero no dejará de ser advertirse que bajo una apariencia de candor y humildad, los móviles de estas personas son la confianza en sí mismo y el orgullo. Muchos se deleitan en buscar en las Sagradas Escrituras algo que confunda la mente de los demás. Pero las Escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus desencarnados de hombres que hayan dejado de existir. Antes de la creación del hombre había ya ángeles, pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados a una, la estrella todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job, capítulo 38, versículo 7. Millones de millones, millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. El apóstol Pablo habla de las huestes innumerables de ángeles, Hebreos 12, 22. Como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpagos, Ezequiel 1, 14. Tan deslumbradora era su gloria y tan veloz su vuelo. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo: teme, Job, a Dios de balde. ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen alrededor? Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios, pero una vez caídos por el pecado se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y el desprecio. La verdad sobre los muertos.
La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por las Santas Escrituras de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Satanás puede invocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, sin sospechar ningún peligro. Dan oído a un espíritu seductores y a enseñanzas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellos, hace aparecer a los seres humanos que murieron sin preparación. Estos se aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Sagradas Escrituras. Aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra del engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. Ese ser poderoso que pudo transportar alrededor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y percibirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Adán y Eva, lisonjeándolos, alentándolos en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismo. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento aún hasta la eternidad hacia la divinidad. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda la supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos, pero la Biblia declara que los espíritus, como se les solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendían, formas echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, de vestir un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y la prensa han sido conocidos como el público desde hace mucho tiempo y revelan su carácter verdadero. Pocos son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Los que se oponen a la enseñanza del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no descenderá en una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de los mensajeros celestiales. Pocas son las personas que tienen justo. Debemos estar listos para resistir con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los hombres aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10.
El profeta Isaías describe el terrible engaño que seducirá a los impíos y les hará creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasará el azote, cual torrente no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras sobre nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Isaías capítulo 28, versículo 15. La obcecación de los hombres de esta generación es indiscutiblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Satanás ha estado preparado desde hace tiempo para su último esfuerzo para engaitar al mundo. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. El desarrollo del espiritismo hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Todo menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer por una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Dios, el Señor dice: también podré el juicio por cordel y la justicia por pomada, y la granizada hará el refugio de mentiras y las aguas arrebatarán vuestros esconderijos. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasará el azote cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías capítulo 28, versículos 17 y 18. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro... La elaboración de este video está sujeto a la palabra de Dios y a los libros del Espíritu de Profecía, escritos por la mensajera de Dios, Elena G. de White, para este fin del tiempo. Para este tiempo al fin. Queda poco tiempo. Desenmascaremos las obras del maligno. Este es un trabajo, una producción de La Verdad Presente de Jesucristo. Búsquenos en Facebook como La Verdad Presente de Jesucristo. Es una producción 2015. Gracias, hermano. Que Dios los bendiga.